Bueno, estamos en la última parte. Ya leímos lo último, que era de el problema de los tres cuerpos de Liu Cixin. Pues, este, ¿qué les parece si comentamos esta última parte que me parece muy interesante? Y también aprovechamos como para hablar en general del primer libro, ¿no? ¿Qué nos pareció? ¿Qué motivaciones tenemos? ¿Qué nos inquietó? ¿Qué no nos inquietó? Etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso puede ser bastante rico. Y si les parece, pues nada más voy a hablar un poco del contexto de lo que leímos ahorita para introducir, ¿no? Y y ya escucho sus comentarios. Entonces, ahorita leímos tres capítulos, que realmente dos fueron muy cortos, que fueron los últimos. El más importante, pues, es el de Sofón. Entonces, al principio el título suena muy extraño, ¿no? Algo que no hayamos escuchado, pero pues pronto vamos a ver qué es esto, ¿no? Y ahora sí que, pues aquí Liu Cixin nos plantea lo que yo diría, al menos lo que a mí me movió más de todo el libro, ¿eh? Lo que más me gustó, y me asombró bastante. Entonces, que me haya asombrado, me ha gustado mucho, porque debo confesar que en las otras cosas no me había asombrado del todo. Lo destaca muy bien, lo narra muy bien, lo construye muy bien, pero ahorita me asombró, ¿no? Entonces empezamos con los trisolarianos y aquí ya vamos a empezar a ver estas brechas de tiempo y esto es lo que me gusta de Liu Cixin, que es pasaron 13.000 horas trisolarianas, ¿no? Realmente ya ahora el movimiento del tiempo ya no importa tanto, porque vamos a ver cómo, de hecho, toma algo muy importante al entender los trisolarianos, con la información que tienen, que si en algo destacan los humanos, es en el gran progreso científico, tecnológico y de lo voy a llamar una adaptabilidad que tienen. Esto es muy importante dentro de la fantasía y la ciencia ficción, y voy a hablar de esto porque me gusta mucho hablar de los géneros, existe algo que se llaman los sistemas, o sea, un sistema de magia o un sistema de poder. De hecho, ahorita que hablábamos de Naruto y de Dragon Ball, los shonen son específicos para los sistemas de poder. Por ejemplo, conocemos el sistema de poder de Dragon Ball Z, ¿no? Cómo van avanzando en fases, tienen diferentes poderes, etcétera, etcétera. Pues aquí lo vemos al nivel de los trisolarianos y la Tierra. Entonces los trisolarianos ven que los humanos pues tienen este progreso que es el progreso científico y para ello tienen que encontrar una solución que es ¿cómo vamos a hacer para que dejen de seguir con el progreso científico? Porque para cuando nosotros lleguemos, los humanos van a estar muchísimo más avanzados que nosotros. Entonces, entendemos varias situaciones. Primero que los trisolarianos tienen o salen o mueren. O sea, ellos están en su último volado. Ellos deciden, antes de saber dónde es la distancia de la Tierra por razones de supervivencia, deciden que mejor zarpar de una vez. Cuando estamos hablando de zarpar, hay que pensar que están moviendo todo el planeta, ¿no? Entonces, están viajando hacia la Tierra y debido a los mensajes que cambian, porque dicen en un momento es que llegaron muy pronto los mensajes, ¿no? Y así supieron que era justamente la siguiente estrella. Y en ese momento le empiezan a rezar a Dios. Dicen, es que Dios esta vez nos bendijo. Y es ahí donde rompen el péndulo. Esto me encanta de Liu Cixin porque conecta muy bien con lo cultural y lo religioso, que es el péndulo, que era la idea de hipnotizar a Dios que venía de civilizaciones atrás, que se mantuvo. Entonces, para el trisolariano es muy simbólico de tener el péndulo, ¿no? Ya no hipnotizamos a Dios, Dios nos ve con otra cara y a esa cara la vamos a tratar de sonreír a esa cara, ¿no? Entonces, los trisolarianos pues tienen este problema, tienen esta urgencia, que es o llegan a tierra o llegan, porque si no mueren, hablan de sus probabilidades en cuanto a las flotas, de cómo van a salir, cuántas van a sobrevivir, y hay una probabilidad ahí un poco negra, ¿no? De que muchas flotas van a perecer. Entonces, tenemos el asunto de que tienen que impedir la ciencia humana. ¿Cómo van a hacer esto? Pues nosotros ya nos dimos cuenta en todo el libro que cómo pasó esto, ¿no? Ahora entendemos cómo es que los científicos tenían problemas con los nuevos datos, cómo es que no podían leerlos, cómo es que tenían que todo el tiempo estar haciendo reparaciones, pero sobre todo entendemos cómo es que Wang Miao lo detuvieron para seguir con su trabajo de los nanomateriales. Ahorita todo esto de los nanomateriales va a tener mucho sentido bueno, cuando vemos lo de las diferentes dimensiones en la estructura. Y es aquí donde
La verdad, mis aplausos, Liu Chin. A mí esto me encantó, me fascinó. Aquí, ¿cuál es la solución de los trisolarianos? Pues ellos dicen, vamos, tenemos que comunicarnos con la Tierra. No olvidemos esta relación en que la comunicación es un medio de transporte. ¿Estamos de acuerdo, no? Comunicóloga. La comunicación es un medio de transporte. ¿Qué transportas? Luz o cualquier información para comunicarte. Entonces, obviamente, la luz, pues tiene un efecto, es una onda que viaja en el espacio. Y este viajar en el espacio toma su tiempo. Hay cosas muchísimo más pequeñas que luz o como un fotón. Y entre ellas, por ejemplo, están los protones. Los protones hay que pensar que son muchísimo, es lo que está dentro del átomo, ¿sí? Para que nos demos cuenta de lo pequeño que es. Entonces rompe la idea de dimensionalidad. No es que la rompa, sino es que llegan a ser figuras tan complejas que tienen muchas dimensiones. Todo esto de las dimensiones que leyeron y escucharon, pues sí tiene su arraigo teórico fuerte. Sin embargo, aquí Liu Cixin sí hace algo propio de la ciencia ficción. Y es lo más, a mi parecer, es la carne del libro, que es el hecho de que pone este sistema de poder entre civilizaciones, la comunicación entre ellos, y si recuerdan los desposeídos, recuerdan cuál era la tecnología que tenía Cheve. La singularidad, fórmula de la singularidad. Él, básicamente, lo que querían hacer, Transportador, ¿no? Creo. ¿cómo, perdón? El transportador. O sea, lo que él podía hacer era transportar. Ajá. Exacto. ¿Qué es lo que hicieron los trisolarianos con los sofones? ¿Por qué? Tú agarras el protón. Una de las preguntas más inquietantes es, ¿cómo nos vamos a poder comunicar si tenemos desfases temporales, pero sabemos que hay entrelazamiento cuántico y todas estas cosas que corresponden a esta complejidad de dimensionalidades, ¿no? Entonces, para pasarles ya la palabra y hacer esto un poco más general y resumido, pues esa es la tecnología que usan los trisolarianos. Usan las diferentes capas dimensionales, capas está mal dicho, pero las diferentes estructuras dimensionales que tiene el protón y nos hace ahí la referencia de si estas dimensiones las amplías, las mueves, etcétera, etcétera, puedes tener cosas de gran, gran tamaño. Entonces, de alguna forma, y esto es lo que me encanta de Lucy Chin, que usó estas especulaciones teóricas para dar ese salto a la ciencia ficción. Y ese salto que ya parece fantasía. Esa fantasía en el que ahora el sofón, debido a que es un protón que se desdobló en dos dimensiones y esas dos dimensiones recubrieron el planeta y como recubrió todo el planeta, naves espaciales pudieron directamente escribir código en ella, hicieron una arquitectura dentro de ella, como una computadora, como cualquier chat GPT, como lo que sea, lograron que se conectara con la membrana, básicamente hicieron un robot mediante un protón. Y aquí juega esto Liu Cixin al punto de decir, bueno, si juntamos cuatro protones, ya podemos tener un campo cuántico que tenga repercusiones, que sea determinista, o sea, que vaya a poder repercutir en nuestro macromundo, que es el mundo del electromagnetismo, que es el mundo de las ondas de luz. Más abajo de la luz no podemos ver cosas. Entonces juegan con esto y mandan los protones hasta el planeta Tierra. Entonces es aquí donde me gustaría mezclar esto ya para pasarles la palabra con la idea de eh, cuando hacen cuando están jugando con estas dimensionalidades, se forman diferentes figuras. Y aquí Liu Cixin habla de las figuras que se forman, estos que son como conos, luego cómo son tridimensionales, son del tamaño de la luna, son del tamaño del planeta, son del tamaño del mismo planeta, hacen efectos especulares, etcétera, etcétera. Todo eso es maravilloso, buenísimo. Eso está muy cerca de cómo serían las cosas, sobre todo cuando diferentes cuerpos de diferentes dimensiones interaccionan con la de acá. Esto me pareció magnífico y el momento en el que saca el ojo que se forma por esas dimensiones me pareció increíble. ¿Por qué? Porque aquí mete el concepto de el ser humano, cuando nosotros vemos un ojo, el ojo es aquello que eh, lo vemos como si fuera lo más humano, o sea, vemos como esa llama de la vida en el ojo ajeno. Cuando los trisolarianos abren un mundo que estaba en otras dimensiones y lo complejizan, este mundo, este microcosmos, forma tantas figuras, llega a formar tantas figuras que entre todas esas figuras forma un ojo. Y ese ojo que se forma con todos los ojos que forman un gran ojo, ¿no? Y este gran ojo que está observando, que es el ojo de la presa, perdón, es el ojo de la cazadora.
es el ojo que te está viendo, que te está observando, y que van a hacerlo, hacen lo mismo ellos con los sofones. Los sofones en el planeta Tierra están observando a los trisolarianos. Y es imposible no pensar en esta cosa que te ve, que es omnipresente y te ve, ¿no? Para que veamos cómo se relaciona tanto la ciencia ficción con la fantasía como con todos los constructos narrativos con los que se sostienen las grandes teologías y las grandes religiones. Con esta idea de te observo, la idea de que conozco lo que piensas, porque me vienes y me dices cosas, ¿no? Esas cosas que me dices, sabes, es como esta cosa que te mantiene viendo y te mantiene en la vigilancia, ¿no? Y en esta vigilancia, pues entran diferentes relaciones. Entonces, ahora los trisolarianos lograron frenar la ciencia de ellos, los están viendo y ahora tienen una comunicación instantánea con la Tierra, como la tenía, como lo que, toda la periplo que pasó Chebek por esa tecnología, ¿no? Y también agregar a esas convenciones de género este final en el que, como hemos venido hablando, se relaciona con el género detectivesco, porque básicamente te cuenta cómo sucedieron las cosas. O sea, ya después de que en toda la novela nos estuvo contando lo que estaba pasando, en este final nos explica cómo es que estaba pasando. Entonces también este cierre del Sherlock Holmes que éramos nosotros y el Dashi también se cerró bastante bien. Em, a mí, este capítulo, el 33 que es Trisolaris Sofón, este, me costó un poco con tanta información y tener que hacerlo como visual. Estaba cosas tan locas, o sea, yo acostumbrada mucho como a lo fantástico, esto también se relaciona con eso, pero era una fantasía que necesitaba, o sea, pues necesitó de todas estos capítulos para poder llegar a ello, ¿no? Para que yo pudiera entender un poco las imágenes, y bueno, y no solo las imágenes, también la forma del autor para expresar esas imágenes, ya teniendo este conocimiento de cómo lo narra. Entonces, eh, para mí sí era así como de, a ver, tengo que volver a leer esto. Y era un constante regresar a imaginarme de que el cono, el ojo, cosas que probablemente no me quedaron muy claras, pero que al final me las, me las imaginé como Dios me dio a entender. Este, y me gusta mucho que básicamente los trisolares crearon un dios. O sea, dijeron, a ver, ¿cómo podemos salvarnos? Ah, con Dios, ¿no? Pero si no sabemos cómo es Dios, vamos a crearlo nosotros para los terrícolas. Entonces se crean todo este sofón que les ayuda pues a jugarle a Dios, básicamente, a saber cuál es cómo mejorar el destino de su especie, ¿no? Em, lo que me gusta muchísimo es que juegan, en este juego de lo que es la fantasía y la ciencia ficción, los trisolares juegan perfectamente con lo que es la ciencia y la vuelven magia para los terrícolas, ¿no? O sea, básicamente crean una religión gracias a que jugaron con la ciencia y la hicieron magia para los humanos. Eso para mí fue como, me encantó, es cómo combinó lo que hemos venido hablando en estas sesiones. Perdón, Em, Mariana, es que eso es muy importante porque esas son las escalas de poder, ¿no? Y cuando está el capítulo del insecto, te dice, mira, o sea, posiciona al insecto, que es la langosta, ¿no? Que es esta, que se comen todos los trigos, todo este asunto, en posición con el humano, ¿no? Y el humano en posición con los trisolarianos, y es ahí donde despierta la gran pregunta. Eso es una escala de poder, lo necesario en un sistema de poder. y también me encanta que cómo usan estos términos de alienados, ¿no? Que son los terrestres traidores. Y los mencionan como estos terrestres que están alienados, y literalmente están alienados, porque están hablando con los extraterrestres, tienen comunicación, creen en ellos como si fuera un dios, pero al mismo tiempo están alienados, ¿no? En el término que lo conocemos ahora, que es como fuera
como lo mencionábamos antes, marginados, no sintiéndose parte de la civilización o de sus grupos. Entonces también el uso de esos términos a mí me encantó. Eh, y también cómo los usaron, básicamente, ¿no? Así como de, bueno, tenemos allá traidores, entonces vamos a usarlos como estos medios de comunicación, de transporte. Este, y iba a decir otra cosa más de... Ah, que justo también bueno, creo que queda muy claro la importancia que le da o que manifiesta Liu Cixin sobre la materia, ¿no? En términos generales, lo material y el cómo para justo los humanos tenían esta capacidad de acelerar su progreso. Me encantó eso, el término que usó ahí. Este, pero no importaba qué tanto avanzaran si su contexto material, si lo que les rodea, en este caso, todo esto con lo que están jugando los trisolares, como el sofón y todo esto, no importaba qué tanta capacidad tenían de progreso si no podía, si su alrededor no se los permitía, ¿no? O sea, no poder distinguir bien qué es lo que está sucediendo y poder hacer esos avances tecnológicos que hubieran podido superar a los trisolares, que quién sabe qué vaya a suceder después. Y creo que no me quedó muy claro si usaban como retórica esto de que habían destruido un universo cuando destruyeron los primeros intentos de los protones. No sé si era como de forma retórica que destruyeron un universo o literalmente destruyeron universos. Ok, este, pues eso no sé, no lo acabo de entender, pero qué loco que justo después dicen como vamos a hablar con el resto de la población y decirles que la destrucción de civilizaciones es normal, ocurre cada segundo de cada hora. Es como Estados, como Trump diciendo, vamos a quitar a los palestinos de ahí y hacer una playa y no importa porque se van a ir a vivir a otro lado. Y ya, ahorita comento más. Adelante, Vera, ¿quieres decir algo? Sí, sí, sí. La verdad es que yo sigo, así, tú mencionaste Trump y yo veo muchas cosas, ¿no? O sea, me llamó la atención eso de hacer milagros. O sea, primero, en el capítulo anterior de donde hablan de los milagros, hablan de bueno, no sé, no estoy segura si es en el anterior. Puede haber un montón de cosas que no entiendo de los protones, de los neutrones, de las dimensiones, ¿no? Lo que sí me quedó claro es que se identifican en esta guerra, en esta lucha, en este querer invadir. Igual, ¿no? Igual que Trump quiere hacer una riviera en la Franja de Gaza, pero sin palestinos. Pues nosotros fuimos bueno, colonizados, fuimos conquistados, fuimos invadidos. Igual llegaron, igual entró ahí la idea de que eran dioses que venían montados en bestias, que venían con unas vestimentas poco conocidas por el lugar en que llegaron. Y yo lo veo y digo, pues es igual, ¿no? Toda esta cuestión que desconocían les hacían eh, tener ideas de que eran dioses que venían y que había que rendirles un tributo, ¿no? Honores. Y ese tema de que ofrecían cosas que no tenían ningún valor para llevarse lo que encontraban aquí que tenía mucho valor, pues yo lo veo exactamente igual en este punto, ¿no? Vamos a hacer milagros, vamos a engañarlos para que piensen que somos un Dios, ¿no? Y sea más fácil intervenirlos. El ataque a la ciencia, digo yo, bueno, ¿en qué momento se empezó a transculturizar México? Más fácil, ¿no? Creas la idea de que es mejor estudiar en el extranjero que en México. Y entonces, en lugar de poder, en lugar de tumbar un gobierno, mejor les cambias la ideología a los
que van a estar gobernando dentro de 15 años, dentro de 20 años, ¿no? Y entonces después de unos periodos de gobierno que tenían algo de revolucionarios, algo de nacionalistas, viene toda esa serie de personas formadas en el extranjero, ¿no? Con esa ideología. Y de repente el punto de los que eran en el sofón, ¿no? Destruyes el mismo sofón, pero el sofón no hay problema, se vuelve a reunir y pronto ya la destrucción no es superada, pero además ese engaño, ¿no? O sea, llega a formar parte del sistema donde cayó y va a estar ahí y va a estar haciendo daño, ¿no? Desde las universidades, cambiando las ideologías de los lugares que van a intervenir o cómo. Vaya, ese ataque a la ciencia, eh, forma de detener su desarrollo, a mí me parece que se ha estado haciendo en Latinoamérica y que por eso hay esas personas que siguen pensando que es mejor que vengan y que nos enseñen a ser mejores, ¿no? A superarnos. Gracias. No sé si yo lo leí bien. La percepción con la que yo me quedé es que los trisolarianos no, no decidieron o no buscaban, digamos, que afectar a los humanos por un tema ético o por un tema de que los humanos fueran malos fueron malos en general, o como un tema o sea, por ejemplo, estamos hablando de las invasiones, ¿no? Y hay ciertos, o sea, muchas han sido por un tema ético o por un trasfondo, no por un trasfondo, pero sí como la bandera ha sido de alguna forma ética, como en el punto de la colonia, pues era un tema religioso, o llevaba un estandarte religioso, ¿no? La idea era evangelizar, la idea era buscar convertir a estas personas que no eran creyentes de la religión católica, ¿no? En este caso particular, me parece que la historia habla de algo mucho más, no sé si en la forma en la que lo ve el escritor o si lo ve la cultura china, pero es algo, yo siento que mucho menos complicado en ese aspecto, sino es más como, pues es que, o sea, no vamos a poder convivir como especie y ya. O sea, no hay mucho más que eso. O sea, nosotros vamos a los humanos y ellos tienen estas conductas, por decirlo de alguna forma, y pues no vamos a poder convivir. Entonces, pues, ni modo, no hay más, ¿no? Lo sentí así y desde un punto de supervivencia para ellos, ¿no? O sea, no tanto como de un tema de los vamos a hacer nuestros esclavos y nos vamos a aprovechar de ellos, algo así, sino es más como un tema, yo creo que mucho más pragmático, tal vez. Y no sé si ese pragmatismo es propio del escritor o de la cultura china, ¿no? Pero me llamó la atención el pragmatismo. Pero ¿no crees que en esa decisión de decir vamos a aniquilarlos porque no vamos a poder convivir con ellos, tiene implicaciones como la de el evangelizar? O sea, es como los que llegaron y dijeron, no, pues es que no vamos a convivir con esa civilización porque no está acercada a nuestro Dios, entonces no nos funciona así. Y es una forma de aniquilarlos porque les estás quitando sus creencias, su cultura, no te estás interesando por ellos. Es lo mismo que los trisolares venir aquí y decir, te voy a matar porque no quiero convivir contigo. Justamente, fíjate que esa es una gran pregunta, ¿eh? Porque eh, la pregunta siento que reúne muchos pensamientos que he tenido durante esta lectura que hemos tenido.
Y justamente antes de que lo mencionaran, antes, evangelización o algo así, escribí San Cristóbal de las Casas, ¿no? Y estaba pensando en, sí, pues, creo que sí fue en San Cristóbal, ayúdenme, creo que uno de los que venían a evangelizar, pero era de los primeros promotores que empezaban a ver al indio o al indígena como un ser humano y por ende necesario de catolicismo, ¿verdad? Él o muchos otros, ¿no? Bueno, eso es muy interesante. Estaba pensando en todo esto que a grandes rasgos preguntas, José, sobre, a ver, ¿qué, cuál es como qué tipo de motivación tienen los trisolarianos, ¿no? O mejor motivación, creo que la mejor palabra es voluntad. Y estaba pensando justamente en esto que Liu Cixin me ayudó mucho a despertar, que es la relación que tiene el ser humano con su medio ambiente en relación a su supervivencia. O sea, sí estamos afectando, sí tenemos un cambio climático, pero se los digo en serio, o sea, no es el apocalipsis, o sea, no, el ser humano no se va a acabar en 20 años, ¿no? O sea, va a pasar mucho, mucho, mucho para que suceda. Sí, estamos perdiendo biodiversidad y muchas de esas cosas, pero estaba pensando, bueno, en términos generales, las sociedades humanas de hoy en día no tienen una pelea constante contra la supervivencia debido al medio ambiente. Sí, hay temblores, sí, hay tormentas, sí, sí, matan mucha gente, no digo eso, pero vaya, no se va a aniquilar la humanidad, ¿no? Y nosotros vivimos en un medio que nos creó. O sea, este medio terrestre nos creó a nosotros. O sea, nosotros tenemos la particularidad de poder subsistir plenamente en el ambiente de este mundo en la mayoría de los lugares, no en todos, obviamente, ¿no? Y nos hemos adaptado a ellos. Estaba pensando en que realmente el ser humano ha tenido una complejidad social muy grande, porque lo que más amenaza nuestra supervivencia son otras sociedades humanas. Y no tanto el hecho de que un desastre natural o que te vayas a quedar sin comida como tal. Sí, ha habido hambrunas muy fuertes, fuertísimas, pero vaya, no a ese punto, ¿no? A diferencia de lo que sería en los trisolarianos, por favor, pues, por ejemplo, ¿no? En estas épocas tiene épocas caóticas, en las cuales son épocas en las que no ha podido desarrollarse tecnológicamente porque es como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Borrón y cuenta nueva, pum, vamos y de nuevo. Y si el ser humano ha tenido esta capacidad de adaptarse tecnológicamente, es porque si no los Estados Unidos le va a ganar Rusia, y si no le gana Rusia le va a ganar China, y si no le gana China, y también a microescala, o sea, si México no tiene sus cadenas de alimentación muchísimo más grandes, no hace la industria que es Bimbo y no vende a otros lugares, o sea, cosas de este estilo se producen a micro y a macroescala, hemos desarrollado una tecnología tanto política como social, tanto tecnológica como armamentística, que en general esto se engloba toda la armamentística. Hoy en día, quien no me diga que estudiar economía no es un sentido armamentístico, no entiendo cómo es el asunto, ¿no? Entonces, de esta forma, los trisolarianos ellos piensan únicamente en esta supervivencia. Y me encantó cómo es el líder, cómo es el princeps, así de, tú eres el Ministerio de Cultura, dime cómo está esto. Y él sabe todo, ¿no? O sea, obviamente llegó a la mejor persona a ese puesto, ¿no? Y se toman las decisiones así como si fuese una colonia de hormigas. Entonces, justamente cuando hace rato dijiste la palabra ética, yo dije, no podemos hablar de ética, o sea, ¿en qué momento? Si quizás la ética en ese sentido es algo sumamente, meramente humano. O sea, y estaba pensando en que, o la concepción de ética nada más se entiende en la concepción humana, y puede que ni siquiera entre todos los humanos, o sea, cambia dependiendo de los grupos, pero ahí estamos hablando de la moralidad, ¿no? Pero bueno, incluso los mismos trisolarianos ni siquiera festejaron cuando se dieron cuenta del mensaje de la Tierra, por sus concepciones de que no pueden adquirir emociones, no adquirirlas, sino no pueden liberarlas, no pueden expresarlas. Todo este asunto que los hace muy así como tú mencionas, José, que muy duros, ¿no? Muy, muy, muy duros, como muy determinados en esto y esto así, ¿no? No nos vamos a poner a pensar si estamos afectando a esto, porque pues nosotros estamos sobreviviendo, ¿no? Y verlo desde así me gusta, me impacta mucho.
Sí, justo yo también iba a comentar lo de la ética, que es difícil plantear una ética en un extraterrestre. Este, pero si lo llevamos a esto del el móvil, el motivo, pues creo que sí hay como un parecido a nuestras comparaciones aquí, ¿no? O sea, de no puedo convivir con esta civilización, entonces vamos a hacer algo al respecto. Ya sea convertirla a mi forma de ver la vida o matarlos, ¿no? Que es básicamente casi lo mismo, ¿no? Este, Pues mm, es que hay esos niveles, o sea, hablábamos, por ejemplo, ¿te acuerdas que hablábamos del Neandertal, de los otros homínidos que había y que las teorías más fuertes son que nosotros homínidos, mismos de la misma especie, los aniquilamos, ¿no? Eso no ajá, significa que no hubo reproducción, no hubo ¿cómo se llama? Interbreeding, está en inglés, perdón. ajá. Este, entonces, pues habla de todo esto, ¿no? Perdón. Sí, y justo lo- incluso el Princeps menciona que para lograrlo bien, porque también ya ha habido movimientos medio raros ahí con los Trisolaris, como el escuchador, traidor, menciona que también deben de tener la información que se les comparte a los trisolarianos, sobre todo de información cultural de la Tierra, ajá, la información cultural. O sea, básicamente para que no sepan más allá de que es el planeta Tierra, son terrícolas y están ocupando un planeta que a ellos les podría servir. Punto. Porque ¿qué implicaría conocer toda la cultura, no? Saber que ellos tienen un concepto que se llama ética, saber que tienen algo de moral, y no pensar completamente en la supervivencia de su civilización, ¿no? Lo cual también se me hace un punto muy importante para el personaje que son los trisolarianos. Estaba, Em, estaba pensando justamente, o sea, los trisolarianos no es que no accedan a esa complejidad, o sea, me refiero a qué complejidad me refiero a entender la ética, a entender el arte. Solamente prefieren no hacerlo porque lo consideran dentro de su adaptabilidad y lo que nos cuenta Liu Cixin, de que no es necesario y ellos están en una carrera no, de no, adaptabilidad, ¿no? no solo que no que no es necesario, más bien que no funciona, que para poder sobrevivir no les sirve, que más bien es como un obstáculo y que se los Sí. impide. Y aparte pensemos en que es toda la civilización trisolariana, o sea, ellos no compiten con otra civilización, ¿no? El impacto cultural dentro, aquí en México, aquí en la Tierra, donde somos o sea, hay muchas civilizaciones que las influencias entre ellos, pues son influencias culturales que atacan la otra influencia cultural, ¿no? Imagínate Ujú, que los trisolarianos, escuchando las historias de los de la Tierra y viendo que hacen cosas tan sublimes, ¿no? Y bellas. ujú. Entonces justo por eso es como, no, que no conozcan más de los terrícolas, ¿no? O sea, que sepan, no, hombre, imagínate que se den cuenta que ahí sí, que los terrícolas sí pueden expresar sus emociones, que sí pueden decir cómo se sienten, estar y no estar de acuerdo, cosas así, es como de, no manches, ¿no? O sea, déjalos en paz, ¿no? O quién sabe. ¿No? Es, Este, es como un ejemplo, no me digas que los palestinos bailan súper bonito, ¿no? ajá. Sí, no me digas que los palestinos tienen corazón y familia, porque ahí entonces ya déjalos, ¿no? Este, em, Que ahí yo llegaría al punto de, o sea, eh, eso muestra que tal vez sí tienen este sentido, pues si le queremos llamar ético, puede ser, pero, o sea, lo importante es que sí tienen como este sentido de algún tipo de justicia o de sentimiento hacia el otro, puesto que son los más rudos o los que se dedican en este tema de la de liderar el cómo sobrevivir y cómo garantizar la supervivencia de la especie, los que deciden ocultarlo de los demás, ¿no? Como puede ser eh, mismo caso en la Tierra, ¿no? O en los diferentes eh, países, ¿no?
Sí, 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 no, y esto me parece magnífico porque me parece que es un punto, algo que logra la ciencia ficción, ¿no? Que nos pone en esos lugares, en esas posiciones, en donde nos damos cuenta de que hay estos dilemas, ¿no? O esas paradojas, ¿no? No, no tanto paradoja, pero en esta idea de que algo que solucionar, que entendemos que hay como una ética, pero no terminamos de entender cómo se crea, dónde nace, en qué punto, en dónde no, y eso es magnífico, magnífico, Sí, hay una magnífico. ética universal. Universal tal cual, ¿no? En este caso, José busca como, lo entiendo así como, algo nos tiene que comparar con ellos y desde esa comparación, por ejemplo, el término justicia social ya es muy complejo para nosotros entender los diferentes grupos sociales y posiciones. Imagínate agregar toda esta nueva complejidad, ¿no? Sí, no, sería muy cañón. Este, pues creo que ese capítulo específicamente no tengo otro comentario. A mí me gustaría hablar de la idea del sofón, o sea, Ah, ¿cómo bueno, venís? sí. Ajá. que- o sea, se visualizan que es un protón, ¿no? O sea, visualizan que es la carga positiva, creo que era la carga positiva dentro de un átomo. O sea, esas escalas tan pequeñas que ni siquiera puedes acceder a ellas con un haz de luz, o sea, con una onda de luz, ¿no? Entonces, como llegan a ser tan pequeñas, tienen unas complejidades bien locas, que una de ellas es esta, que es la de el desdoblamiento. Se dice desdoblamiento cuando de una dimensión puede acceder a otra dimensión. Y yo, si les interesa más de esto, les recomiendo canales de YouTube en donde pueden observar cosas como eh, cómo se vería un objeto de cuatro dimensiones en nuestro mundo, que es tridimensional particularmente, ¿no? Cómo se pueden ver y sobre todo cómo te explican el que existen diferentes dimensiones. Por ejemplo, Liu Cixin dice, imagínense que hay una hoja de papel, esta es las dos dimensiones, ¿no? Y ustedes como un objeto de tres dimensiones, esta es la hoja de papel, ustedes ponen su dedo acá, ¿no? Pues lo que vería la hoja es nada más una mancha adentro de esto, nada más vería un círculo, ¿no? Eso lo podemos entender de dos dimensiones a tres dimensiones, pero ahora imagínate de cuatro dimensiones, ¿no? Se dice que nosotros veríamos cómo llega una esfera, sale poquito, se crea grande, llega a un cenit, o sea, su punto más alto y luego se vuelve a reducir. Eso sería como una esfera en cuatro dimensiones y cosas de este estilo, ¿no? Se habla mucho de esto, pero aquí Liu Cixin se aventó una especulación mayor, ¿eh? O sea, una especulación mayor. Sí tiene sus bases, sí tiene sus sustentos con lo de las dimensiones, eso es un hecho, o sea, bueno, dependiendo de las teorías, ¿no? Pero pero se aventó y a mí me gustó bastante, me gustó muchísimo. ¿Han escuchado del cerebro de Boltzmann? El cerebro de Boltzmann, si era Boltzmann o era Leibniz, creo que era Leibniz. Lo que pasa es que imagínense un universo en su infinidad. Cuando pensamos en la infinidad, es que todo lo que va a pasar, va a pasar. Todo lo que puede pasar, va a pasar. ¿Sí? Cuando pase eso, piensen que esa oportunidad de pasar tiene una infinidad de posibilidades dentro de lo que ya pasó. Entonces, decía, creo que era Leibniz o Boltzmann, no me acuerdo. Pero la cosa es que él decía, bueno, en algún punto del universo, si vivimos en esta infinidad donde lo que va a pasar, lo que puede pasar, va a pasar, en algún punto se va a crear un cerebro. Y en ese cerebro se va a crear toda una realidad dentro de ella que va a tener que explicar lo que está observando y lo que está viendo, o a tal punto de contener todo lo que se pueda aparecer. Y ese cerebro puede, como va a aparecer, puede desaparecer. Esa sería una eternidad, por ejemplo. Y aquí Liu Cixin lo usa, pero trabajándolo con las dos dimensiones. Cuando pasa de las dos dimensiones a las tres dimensiones, y es magnífico cuando empieza a jugar con todas las figuras geométricas que le aparecen. Bueno, que me conocen, pues saben que me encantan las figuras geométricas, eso a mí me fascinó, ¿no? Todos los dodecaedros llegando y haciendo sus fractales y todo este asunto. Y en la infinita posibilidad de cosas, como puede aparecer un cerebro, pues puede aparecer un ojo que te va a ver, un ojo que puede tener una conciencia, un ojo que se va a dar cuenta de sus limitantes, que son sus alcances o son sus capacidades. Y en esas capacidades se da cuenta de que es materia, quizás con otros desdoblamientos y con otras configuraciones, pero puede afectar a la materia del otro cosmos, ¿no? Y en ese momento junta todos, se forman muchos ojos, se juntan en una gran bola
y en ese momento hacen una figura convexa. Yo en ese momento dije, no, 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 les están aplicando la de matar hormigas. Y tal cual, ¿no? Agarras el sol, la luz del sol y ¡psh! El rayo láser, ¿no? Y es aquí donde lo mencionas muy bien, Mariana. La capacidad de Liu Cixin de narrar estos acontecimientos, ¿no? De poder narrar que hubo este rayo láser destruyendo y cómo se ve en la periferia, cómo se ve en el horizonte, lo que sienten los que están a kilómetros a distancia, los que sienten los que están cercanos, y cómo se forma todo esto, ¿no? Y después habla, pues sí, matamos un microcosmos que ese microcosmos en un punto fue una conciencia, ¿no? De esta forma. Y se configuró de tal forma como para hacer una imagen, un espejo convexo, ¿no? Para concentrar la luz. Y siguen probando con esto del acelerador de partículas. Y cuando, bueno, ahí nos menciona que usan los cuadros de fusión, todo está bien hermoso. Y y ya cuando logran que el acelerador hacer que el protón pase a ser tridimensional, ¿no? Este, perdón, querían hacerlo bidimensional. Cuando lo hacen tridimensional tuvieron estos problemas. Cuando logran hacer bidimensional, pues se cubre toda la manta en el planeta, ¿no? Eso es una locura. O sea, imagínate haciéndose las naves ahí escribiendo el código. Y el código es perfectamente como un procesador, como un microprocesador en nuestras computadoras y todo este asunto. Y y luego reduciendo, perdón, Mariana, esto a los sofones así de pequeños, es magia pura. Eso es lo que hablábamos, ¿no? La magia pura, o sea, el protón es pequeñísimo, pequeñísimo, pequeñísimo. Es como si yo les dijera, es el polvo de las hadas, como si yo les dijera, es la fuerza de Star Wars, es es la Santísima, el ave, ¿cómo de la religión católica, cómo usan ay, un término ahí, el El espíritu, o sea, Espíritu Santo. podrías pensar en como el Espíritu Santo. Hay un rollo porque se divide entre un rollo ahí bien psicológico, bien loco, pero pero estas cosas, pues nos hablan de cómo, de justamente esto de que hablaste, Mariana, ¿no? La escala entre la tecnología, cómo pasa a magia, y cómo los mismos trisolarianos entienden su poder de deidificarse hacia ellos, ¿no? Oye, hay que deidificarnos frente a los terrestres, ¿no? Son insectos. Sí, que justo quiero volver a tocar el punto que mencioné que era de cómo- esta mm, conexión, esta paciencia entre lector autor, que creo que lo hubiéramos vivido muy diferente si no hubiéramos leído todos los capítulos anteriores. Este último capítulo, ¿no? O sea, porque ya entendemos cómo habla el autor, ya sabemos a qué puntos se va, a qué puntos no toca. Sabemos que nos va a llevar a un lugar bien loco, pero pues sí muy cercano a la ciencia o lo que se especula dentro de pues, los científicos y así. Y cómo es que también el autor confía en en el lector, ¿no? Confía en que nosotros vamos a tomar la paciencia y también romper la incredulidad. Más suspender la incredulidad y decir como, ok, me tengo que imaginar este cono o esta megalupa o lo que sea, ¿cómo sería, no? Lo cual eso también es magia metanarrativa, o sea, yo siento que para mí fue como una ciencia ficción que no, no me imaginaba, o sea, que para mí fue un poco de sí ser muy paciente y muy, pues confiar en el autor también, de, ok, vamos a ver qué nos tiene aquí, porque abarcaba mucha explicación, mucha explicación, lo que me lleva a un tema que conocí una chica que me dijo que escribía em, un género emergente que era teoría especulativa, creo, no sé si era teoría, era algo especulativo, que así es como se debería llamar la ciencia ficción, más que ciencia ficción se debería llamar especulativa porque pues es pura especulación y no tiene nada que ver con la ciencia. Y yo le dije, pero está ahí la ficción, ¿no? O sea, ciencia ficción. Y dijo, no, es que especulan mucho. Entonces, ahorita que estamos hablando de esto, para mí es como, necesito encontrar esas diferencias porque estoy segura de que
es solo cambiarle el nombre de ciencia ficción a lo que es a género especulativo. Es que no me acuerdo del otro, pero a ciencia especulativa, ¿no? Lo que estoy entendiendo ahorita platicando es más como de la ciencia ficción sí toma bases científicas, sí toma lo que sabe, lo que se sabe y juega con lo que puede llegar a suceder. Y lo especulativo es más, incluso más fantasioso que la ciencia ficción, como de, pues vamos a tomar el celular y que el celular empiece a sacar alas, ¿no? O cosas así. No lo sé, pero se me hace un tema interesante en el cual Liu Cixin creo que demuestra muy bien, como mencionaba Luis, sí especula un poco, pero se avienta con lo que sabe, porque se nota que le mete muchísima información, tanto histórica como científica, y etcétera, etcétera. Esto que escribe Liu Cixin es ciencia ficción pura. ¿Por qué? Por dos principales cosas. Primero, sus héroes son científicos. Eso es muy importante en la ciencia ficción. Chebek, tenemos a Chebek, piensa en la fundación, piensa en son científicos. Segundo, se enfocan mucho en explicar teóricamente, con bases científicas, qué es lo que sucede y por qué sucede. Y otra tercera cosa muy importante, la magia o la tecnología se explica. O sea, hay una explicación detrás de ello. Aquí Liu Cixin explica todo lo que puede, Úrsula K. Le Guin explica todo lo que puede, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué Star Wars no es ciencia ficción? ¿Y por qué Star Wars es fantasía? Porque no tiene ninguna de estas tres cosas que yo te dije. ¿Sí? Entonces, Canción de Hielo y Fuego tiene magia Canción, ahí, pero no te dice las reglas ni nada. canción de. No, no, sí, te dice las reglas, pero te las dice Canción de Hielo y Fuego juega mucho con la idea de la religión, cosas que se saben, cosas que no se saben, y eso es pura magia, porque no les da una explicación como tal, sus sujetos. George Martin es pura fantasía épica medieval, eso es. Sobre todo es épica. Pero pensemos en esto que te dijo esta chica, que es, como dijo, género emergente, eso no existe. Algo O sea, especulativo. todos los géneros los hicieron los griegos. Entonces, segundo, creo que no ha leído a Borges. O sea, Borges es padre de todos estos, es abuelo de todos estos y bisnieto y todos los que esta amiga tuya es su bisnieta. O sea, no ha leído a Borges, o sea, ¿sabes? Entonces, cuando hable de ficción especulativa y todo, sí, dile, ok, ya leíste a Borges. Bueno, ya después hablamos. Ahora, después de leer un poco a Borges, nosotros leímos todo el Aleph de Borges. Vean Borges y luego vean y luego lean a Liu Cixin, ¿no? O sea, Borgiano, o sea, claramente Liu Cixin leyó a Borges, eso estoy casi seguro. Y porque por todo lo que usa, cómo usa las metáforas, cómo usa las referencias, cómo entiende las diferentes ideas de los mundos, cómo hace las narrativas. Borges también usaba completamente la secuencia detectivesca en casi todos sus cuentos, de al menos de la Aleph. Los juegos estos del sofón es una Aleph, claramente el sofón es una Aleph, ¿no? Entonces, todas estas cosas las ideas de inmortalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más que sea borgiano, lo importante, o si algo reúne Borges, es la especulación ficcional con haber leído de todo y muchísimo, y haber conocido de todo. Entonces, eventualmente se topa con las grandes preguntas de la vida y sobre todo muy existencialistas, ¿no? La muerte, el amor, la vida, o sea, vida, muerte, etcétera, ¿no? Este, y el efecto de la literatura como creadora de mundos. Eso no se nos puede olvidar. Pero bueno, terminamos de leer el primer libro de Liu Cixin, El problema de los tres cuerpos. Yo les pregunto qué tal, qué les pareció, y me gustaría saber si tenemos la intención de seguir leyéndolo. Yo me imagino que han de ser libros igual de tamaño que entonces yo creo que nos tardaríamos como lo mismo en este sentido. Los Yo escucho. antes de eso quisiera comentarlo algo del capítulo de los insectos, que eh, para empezar me encanta esto que dicen como, pues viva el fin del mundo, ¿no? Ya no me tengo que preocupar, de todas maneras no me va a tocar a mí,
voy a hacer lo que yo quiera. Y es como, bueno, está bien. Este, em, y me encanta ese capítulo porque ya que están en ese punto en el de que ya les va a valer y está bien, viva el fin del mundo, llega este detective que en este capítulo yo lo veo como este niño que hace las preguntas, las mejores preguntas, que tiene tanta curiosidad científica que eso es lo que lo hace incluso lo que ayuda a que los científicos sigan pues, trabajando, ¿no? O que no pierdan la cordura, porque ellos ya dijeron, ok, ya, todo lo que sabemos está arruinado, ya nos ganaron los trisolares, pero entonces llega esta persona y dice como, pero ¿qué tanto? O sea, de verdad, ¿qué tanto nos han ganado, ¿no? O sea, de verdad ya está todo perdido y empieza a hacer preguntas que ellos no se habían hecho y recuerdo que había visto lo importante que es tener una mente curiosa en la ciencia, más allá de solo un procedimiento o una metodología científica. O sea, también se necesita la curiosidad para poder avanzar y seguir en ese progreso, ¿no? Entonces aquí viene Dashi sin saber nada y solo es curioso y pregunta eso. Em, y en un punto en el que casi me hizo llorar, nada más no lo logró porque debió haber metido un poco más de emoción, pero cuando empieza a hablar de las langostas y dice que llevan toda la vida de los humanos peleando con ellas y que a los trisolares se les olvidó que a los insectos nunca han desaparecido, que nunca se ha logrado erradicar a los insectos, y que esa debería ser la esperanza. Yo dije como, wow, tiene toda la razón, siempre estoy huyendo de los insectos e incluso matando cucarachas y así, pero ellos han estado aquí todo el tiempo y ellos hacen su vida y hay millones de insectos que probablemente nunca voy a ver, no conozco y no, o sea, y eso no les quita como no los hace tontos, ¿no? O que ya sea el fin del mundo para ellos. Entonces eso me encantó que nos haya quitado todas las esperanzas, nos haya dicho como el peor insulto de que éramos unos insectos y de que al final del día como somos vida, ¿sabes? Aunque seamos insectos. Sí, a mí también me gustó, creo que es de los capítulos que más me gustaron, esa parte, sobre todo digo, o sea, como este punto no sé si es la arrogancia, ¿no? De no ver la disparidad de fuerzas, ¿no? Y que tal vez el científico lo ve como algo completamente fuera de rango. Este, pero creo que también esta arrogancia, o sea, porque uno no diría como, es que el insecto es más inteligente que el humano que trata de matarlo, ¿no? Sin embargo, eh, a veces esta forma de ser pragmáticos, ¿no? Eh, te puede llevar un poco más allá que incluso el completo entendimiento de lo que está pasando, ¿no? Este, para mí, en términos de libro, creo que eh, me llama la atención como dos discursos que tal vez es una paranoia por el tema de los discursos, pero pero para mí son dos, ¿no? O sea, el primero es el tema de la producción, ¿no? O sea, por un lado están estos científicos que están avanzando tecnológicamente, pero que se considera un ataque y Liu Xixin, ¿es Liu Xixin? El detective no, ¿ah? No, el detective es Yushi Shin es el autor. El detective es Banshee. Dashi. Dashi, Bueno, de ajá, hecho ese es el de cariño, porque tiene un nombre, pero es Dashi. Ajá. Dashi. Este, Dashi identifica esta amenaza porque pues, parece que está afectando a los científicos, ¿no? Y entonces uno podría pensar, no, es que siempre hay que empujar
al desarrollo, ¿no? Siempre hay que empujar a el avance tecnológico, a la investigación, al ir más allá, ¿no? Porque eso eventualmente nos puede llevar a, eh, pues fíjate, incluso el salir ganadores en una guerra interplanetaria, ¿no? Porque tenemos las ventajas competitivas para hacerlo, ¿no? Y lo podemos ver desde el punto de vista planetario, pero también lo podríamos ver desde el punto de vista de país, ¿no? Y también se puede ver desde el punto de vista de Estado o de familia, etcétera, ¿no? Es el punto de ser el más fuerte por cualquier cosa, ¿no? O el más avanzado tecnológicamente hablando, ¿no? Que al final se puede decir tecnológicamente, pero estamos hablando de fuerza, al final, ¿no? Porque esa tecnología es para hablar de fuerza. Y el otro discurso eh, uh, es el contradiscurso del ser productivo, ¿no? El contradiscurso de no entrar en esta vida capitalista en la que uno quiere producir por producir, ¿no? O quiere avanzar por avanzar y que digamos que la recompensa es sí el tema económico, pero creo que también una de las cosas que trae mucho el tema capitalista es la competencia por la competencia, ¿no? Que en este caso estamos hablando de una competencia interplanetaria. Entonces, no sé, me pareció interesante como que esas dos, mmm, no sé, o sea, sí, sí, digo, sé que tal vez puede ser difícil el sacar una moraleja porque no es una fábula, ¿no? Pero desde el punto de, no sé, eh, cuando escuché ese último capítulo de los insectos, ¿no? Era como, sí, nosotros vamos a seguir existiendo y no nos van a extinguir, ¿no? Y, y bueno, en el caso de los humanos, pues es mucho más eh, probable tal vez el avance y reducir esa brecha tecnológica, pero no sé, o sea, me quedé pensando en ese tema de como que no sienten que les mete esa semillita de avanzar más, o sea, como un discurso motivacional en el que el avanzar más y el ser como mejores te pone en una mejor posición no sé, como que me quedé pensando en eso. Sí, yo sí algo destacaría en este sentido es, en general del libro, pues y es lo que lo hace un buen libro en el sentido de que las diferentes posiciones, lugares en los que nos pone, en donde desde ese lugar, pues nos hacemos estas preguntas que no son fáciles de contestar, ¿no? Y son preguntas que nos deberíamos hacer en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana, y pues damos muchas cosas por sentado, ¿no? Es como, damos muchas cosas por sentado. Todas estas cosas que damos por sentado, Que salga el sol, este, por ejemplo. esa es una, exacto, esa misma regularidad. Hablamos desde condiciones hasta cosmológicas, pero cómo repercuten, ¿no? El hecho de que Lucy Chin haya tenido como esa visión compleja de vincular desde lo cosmológico a lo biológico, a lo cultural, a lo mismo social, a las relaciones, ¿no? Que dices, de cómo nos vamos a relacionar con otro tipo de vida ajeno, ¿no? Que al ser ajeno, pues demanda de nosotros nuestra mayor capacidad de adaptación y de supervivencia. Pero bueno, ¿quieres comentar algo, José? No, no, es que dijo Mariana lo de que salga el sol, y yo dije que salga uno nada más. Que salga uno, no que salgan tres a la vez, ¿no? Este, sí, que salga uno. Este, pero bueno, yo eso es lo que destacaría. La verdad es que a mí
el libro me impresionó para bien, para bien. En un principio me encantó. Lo que fue el principio y el final me fascinaron. Lo de en medio me gustó mucho, pero sí sentía un poco, o sea, sí, obviamente sí se necesitaba esta construcción, ¿no? Que decía Mariana, para que rompamos esa incredulidad. O sea, obviamente cuando llegamos a la página 300 pues ya estamos más dentro de ese mundo que, ¿sabes? O sea, obviamente, pues y sobre todo eso, ¿no? Pero quiero escucharlos. Pues ahí están los otros dos libros. ¿Qué opinan? A mí, para dar la palabra a los demás, porque sí me gustaría escuchar sus opiniones, a mí me encantó todo lo que abarcó, o sea, todos los temas. Me encantó que fuera relativamente reciente, contemporáneo, y leí un poco sobre las notas de autor que venía en el texto, la versión del Kindle que tengo. Y hablaba un poco, el autor hablaba un poco de su vida, ¿no? Y de cómo es que llegó a esta idea. Y menciona mucho que todo su contexto fue lo que ocasionó este libro, ¿no? Y bueno, digo, creo que todos los autores es por su contexto. Pero fue interesante porque menciona que cuando estaba muy, muy pequeño y pasó un satélite chino, el primer satélite chino, creo. Este, lo vio y fue una imagen que se le quedó para toda la vida. Y vivía, no dijo con quién, pero vivía alejado de sus padres. Sus padres trabajaban en una mina y los extrañaba mucho y decía que él era relativamente afortunado porque tenía zapatos, que alrededor de él los niños casi nadie calzaba. Estaba lloviendo y luego había como muchos desastres naturales cerca de donde él habitaba. Entonces eso me hizo pensar mucho en los trisolares, o sea, como él sintiéndose un trisolar en el sentido de que no sabía cómo iba a sobrevivir porque no sabía qué era le iba a venir, ¿no? O sea, porque no solo eran los desastres naturales, también creo que eran en los términos, cuando estaba chiquito era cuando estaba terminando la revolución cultural o algo así, si no me equivoco. Entonces tampoco sabía muy bien mm, qué venía, ¿no? O sea, no sabía cómo lo iba a vivir. Entonces, que lo plasme en un libro de ciencia ficción, o sea, que vengan ahí como sus vivencias y también sus emociones, su perspectiva, pero lo combine con conocimientos científicos, que hable también del cambio climático, de cuestiones sociales. em, Me hace ver al autor como alguien súper completo, o sea, que dijo, voy a sacar aquí todo lo que viví, todo lo que siento, y lo voy a volver algo súper loco con los conocimientos científicos que sé, ¿no? Lo cual es de aplaudir. Y también menciona que la ciencia ficción se le hace el mejor género literario, que a diferencia de todos los demás, aquí se avienta a hacer cambios reales, o sea, de cierta forma, la ciencia ficción y toca los temas más oscuros y más como terroríficos de lo que le puede pasar a la civilización humana, más allá de lo que puede hablar un drama o de lo que puede hablar la fantasía. La ciencia ficción pues toca temas bastante complejos como más realistas por ser ciencia ficción, como así entendí las palabras del autor. Este, y que lo que él quería hacer con estos libros era em, decirle al humano o sea, sí, estamos preocupándonos por el cambio climático, pero ¿qué va más allá del cambio climático? Porque él menciona que él notaba una tendencia a ver el espacio como este lugar bonito, ¿no? O sea, que vamos para allá y vamos a sobrevivir expandiéndonos por el espacio. Y él decía, pero ¿qué tal si no? O sea, ¿qué tal si es peor que los cambios climáticos que estamos viviendo aquí? ¿Qué tal si los extraterrestres son peor que nosotros, ¿no? O sea si nosotros estamos compitiendo entre civilizaciones aquí, ¿cómo sería entonces un encuentro con el otro interplanetario? Y menciona, pone el otro con mayúsculas también, o sea, como que sabe perfectamente a lo que se refería con el otro, este, lo cual le da mucha más riqueza a este texto. Entonces creo que sí, quería comentar eso porque se me hizo importante para también completar el libro, ¿no? O sea, como que decir, así fue como lo creó. No imaginándose tal cual en un planeta exterior, sino él siendo como un alien también, ¿no? Y viendo a los demás como el otro también. Entonces,
eso es lo que mejor se me hizo. De la misma forma que Luis, fue como a inicio, luego al final como que se quedó un poco para mí, me pesó un poquito y ya después el final también estuvo chido. Pero me encantaría escuchar sus opiniones. Yo ya había visto la serie y me, me llamó la atención que cambiaron varias cosas. Eh, no es, digamos que, una copia exacta del libro, ¿no? ¿No sabes si es porque van a sacar más temporadas porque van para toda la trilogía? Y por ¿Cómo? eso tal vez no es tan parecido. Lo que Mariana quiere decir es si algunas de las cosas que no coinciden de la primera temporada con el primer libro tendrán relación con los siguientes libros. Sí puede ser, pero, o sea, no fue solo eso. O sea, no es o sea, a través de la historia del primer libro hay diferencias versus cómo llevan la historia de la novela, bueno, de la serie, ¿no? Los personajes no todos son, o sea, hay más personajes, hay diferentes personajes, ¿no? Unos cambian de género, etcétera. Yo creo que estaría interesante ver la serie, pero a lo que iba es, yo quiero llegar, no sé si en el siguiente libro se vea, ¿no? Pero el dilema que presentan en la serie, al final de la serie, ¿no? Va más allá de lo que nosotros vimos en el libro, por lo menos en este primer libro. Y me parece que presentan, o sea, porque el tema, o sea, se pone interesante porque dices, ¿cómo, o sea, digo, la analogía de los insectos está chida para ese momento derrotista, ¿no? Pero ya en la realidad es, ¿cómo vamos a pelear de vuelta eh, cuando ven y escuchan todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, y cuando tienen el poder de modificar nuestras propias, este, pruebas para hacer los avances tecnológicos, ¿no? Entonces, a ver, sí, ya sabemos que es un sabotaje, pero entonces, ¿cómo nos preparamos para esto, ¿no? Entonces, eso, ajá, a mí me parece como algo súper, súper interesante. En la serie, al final de la serie te dan como un pequeño sneak peek de cómo lo van pensando, ¿no? Pero creo que solo por eso a mí me gustaría como mínimo iniciar la lectura del segundo libro, que viendo los ritmos del libro versus la serie, yo creo que sí tendría que ser mínimo leer el segundo libro para avanzar como toda ese dilema y esa solución. Por eso mencionaba que probablemente tiene que ver, o sea, acoplaron esta temporada para poder hacer las siguientes temporadas de acuerdo a los tres libros, porque a mí sí me quedó clarísimo que los siguientes libros o sea, va a desarrollar el problema de cómo vamos a combatir esto si nos están observando todo el tiempo. O sea, yo sí entendí que era un pedote, o sea, y, y a mí sí justamente me intriga los siguientes, creo que este es el cliffhanger, ¿no? O sea, de, ok, ¿quieres saber cómo lo resuelven? Lee el siguiente libro. Porque creo que la resolución no es tanto lo de los insectos, es más como cómo vamos a vernos cómo vamos a trabajar entre humanos para poder salir de esta, ¿no? Eh, ¿Qué tecnologías vamos a desarrollar si no podemos desarrollar ninguna porque no, uno, nos están viendo y dos, están alterando la forma en que hemos progresado científicamente hablando? Pero se tienen las características físicas de la Tierra, las cuales no pueden manipular. Y Ajá. pues hay que meterle mucho coco. O sea, de hecho, no es tanto bronca.
o sea, sí es bronca, pero la forma científica de hacer las cosas te previene de esas cosas, porque, o sea, Hasta que estaba hablando de extraterrestres, y tú, no es tanta bronca. Una no, o alerta sea, enfrente de ti, y tú, en un sentido metodológico de la ciencia que así es, el mismo método te previene de errores, o sea, de cálculo, o sea, tú te puedes dar cuenta si una cosmológica, si una constante cosmológica, que es lo que ellos alterarían, está mal o no, ¿sabes? O una medida en un acelerador de partículas, o sea, eso lo podrías saber porque ya conoces la normalidad de las cosas, ¿no? El chiste, como hablaba con Mariana hace unos días, el chiste de la ciencia es la excepcionalidad, o sea, tú buscas la excepcionalidad para hacer reglas, ¿no? Pero bueno, un libro más, rompiendo esas estadísticas y pues a seguir. Excelente noche. pues, excelente sesión, la última, y tengan una excelente noche. Gracias por conectarse. Les vemos. Gracias, igual. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Vera. Hasta luego. Hasta luego.